Estamos el de patriarcas, ¿no? Sí. Ok. La vez pasada nos dimos cuenta que había una tremenda maldad en el mundo después de que Adán y Eva fueron sacados del Edén. Fue tanta la maldad que empezaron a multiplicarse los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y vamos a aprender nosotros en la lección que viene de dónde vienen el hablar de decir los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Vamos a ver que hay, en la que viene es la de los patriarcas, vamos a ver que desde Adán hasta Abraham podemos ver que se transmitió la verdad. Desde Adán hasta Abraham. Y ahí está bien interesante para que lo estudien. Tal vez al principio vamos a ver que se ve un poquito aburrido porque dice cuánto tiempo vivió fulano y cuánto tiempo vivió mangano, pero al final de cuentas cuando lo dividimos en los años que vivieron y lo sumamos y etcétera, etcétera, podemos ver que se transmitió la verdad de unos, desde Adán hasta Abraham. Entonces vemos nosotros que la tierra estaba llena de iniquidad, llena de maldad. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero ahora vamos al diluvio. Y no sé cuántos de ustedes leyeron el capítulo que seguía, que es el 7 de Patriarcas y Profetas. La verdad se lo recomiendo, está muy interesante, porque nos hace otra ampliamiento, nos amplía el conocimiento de lo que de lo que muchas veces no entendemos en la Biblia. Así es que vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por lo bueno, lo misericordioso que tú has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, pero te pido, Señor, que remuevas cualquier espíritu malo que esté entre nosotros, porque no hay cabida para ellos, sino tú moras aquí, Dios, y que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Vamos a Génesis capítulo 6, verso 13. Génesis capítulo 6, verso 13. Génesis capítulo 6, verso 13. ¿Quién lo tiene? Ok. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ok, no cierren sus Biblias porque ahí vamos a seguir leyendo. ¿Qué fue lo que Dios dijo cuando miró que la tierra estaba corrompida? Lo iba a destruir. Que lo iba a destruir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desgraciadamente leímos la vez pasada que el Espíritu de Dios ya no iba a contender con ellos. En otras palabras, ya no iba a tratar de convencerlos de pecado, de justicia, de juicio, porque en realidad ya querían hacer sus propios caminos, querían hacer lo que ellos querían. Vean lo que dice en el verso 14, 17 y 18. Alguien que lo tenga de ahí mismo, de Génesis 6. Ajá, apa. Hazte un arca de madera de gozo. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Y el verso 17? 17. Uh-huh. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Y el 18? Mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces, ya podemos ver que el Señor va a mandar una calamidad, pero el Señor provee para aquellos que lo escuchan. Muchas de las veces nosotros tenemos un poquito de temor y decimos, ay, pero ¿qué si yo estoy escuchando la voz de Dios, pero qué si pasa esto? ¿Qué si pasa lo otro? Pues si Dios te está llamando para que tú le sirvas, ¿qué creen? Dios va a proveer. Dios miró gracia
halló gracia en los ojos de Noé y en el corazón. ¿Y qué fue lo que hizo Noé? ¿Le escuchó? ¿Ustedes creen que Noé tuvo miedo? Sí, yo creo que sí. ¿Se acuerdan el verso que leímos hace ratito? Que leyó la hermana Guille. Dice que no había llovido. Dios no había hecho llover antes del diluvio. Entonces imagínense ustedes construyendo una arca y las personas que están ahí viendo que nunca ha llovido. Y esa persona está construyendo un barco y en pleno desierto. Está mal, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Noé? Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer eso. Génesis capítulo 2, verso 5. Génesis capítulo 2, verso 5. Para que veamos dónde está y que podamos ver por qué no creyeron el mensaje de Noé. Mamá, ¿lo puede leer? Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Vieron? Entonces Dios no había hecho llover sobre la tierra todavía. Ahora, ¿qué fue lo que manifestó Noé al obedecer al Señor? Pongan ahí algo en su Biblia y vamos a Hebreos, capítulo 7, verso 5. Hebreos está casi al último. Hebreos, capítulo 7. Verso 5. Hebreos capítulo 7, verso 5. A ver, Guillermo. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo de los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham. Ok. Pienso que no, ese verso no es, ¿ok? ¿Ese es Hebreo verso 5? Sí, perdón. Vamos ahí mismo en Hebreos capítulo 11, verso 5. Ajá, era 11, verso 5. Ok, 11, 5. Ahora sí, Guillermo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, vemos nosotros aquí que Noé fue traspuesto por Dios. Y antes que fuese traspuesto, que viene siendo trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero es Enoc. Enoc. Sí. Y se acuerdan que nosotros estudiamos acerca de lo que cuando caminó Noé, cuando caminó Enoc, porque obedecieron. Entonces la pregunta es, dice, en obedecer al mandato de Dios sobre hacer un arca, ¿qué gracia manifestó? ¿Qué fue lo que manifestó Enoc al caminar con Dios? Su fe, ¿no? Su fe. Y vean, siguen diciendo, no, espero que no se hayan salido de ahí. Vean lo que dice en el verso 7. También hablando también de Enoc. La misma fe de Noé, la misma fe de Enoc. A ver, apá. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, vemos nosotros aquí que el obedecer a Dios no es cualquier tipo de cosa fácil. Es algo difícil, pero es fe. Tenemos que seguir por fe. Y vean lo que la fe significa en el verso 1 de ahí mismo. Capítulo 11, verso 1. ¿Qué dice, Amá? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
La convicción de lo que no se ve. ¿Vio? La certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Imagínense Enoc. Cuando él caminó con Dios, dice la Biblia que ¿qué fue? Fue trasladado. Y por fe caminó con él. No lo miraba, pero por fe decía, ay Dios. ¿Por qué? Porque desde Adán se transmitió de Dios. El séptimo día, del Dios de la creación, todo. Yo voy a decir algo que Ajá. quizás esté fuera de lugar o a lo mejor está bien, pero te fijas que tú acabas de decir eso, que nunca vieron a Dios, ni nadie lo ha visto, ¿no? Pero te acuerdas que antes Él se comunicaba con ellos por voz. ¿Qué tal que nos hablara? Fuera también nosotros estuviéramos en realidad también adeptos 100% y super creyentes, ¿no? Porque que ahorita hablaba de, así me gusta que estén, son pocos, pero están aquí y bla, 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 ¿no? Pero a nadie le ha hablado ya Dios. A nadie, ni nadie ha dicho que le habló Dios, o ¿por qué? Porque no es cierto. No sé si ya no seremos, pues ni siquiera para que nos hable Dios, ¿sí me entiendes? Entonces, Así como, ahora, acuérdese que en estos días la Biblia dice que los hijos, los nietos, los abuelos, los jóvenes verán visiones. Entonces vemos nosotros en las visiones que Dios habla. Ahora, recuerden que cuando dice que Dios habla, no necesariamente viene Dios y te habla, sino que es por medio de ángeles. no, sí, pero antes te acuerdas que aparecía una como a Noé, ¿no? Una arbusto, A Moisés, a ¿verdad? Moisés, perdón, ¿verdad? Y ahí le dijo, yo soy Jehová, yo soy, ¿verdad? Sí. ¿Creyó? ¿Por qué? Porque, pues, ¿quién más va a hacer eso? Y ahorita, pues, no lo veían, pero lo oían. Yo creo que por eso también tenían más fe, ¿verdad? Y los que no, pues no creían. Ahora. Porque ni nunca, porque si todo el pueblo hubiera ido a ver ese arbusto ardiendo y hablando, pues a lo mejor todo el pueblo hubiera creído, ¿eh? Ahora déjele decir una cosa, para que hay algo medio difícil ahí. ¿Por qué? Porque ¿se acuerda cuando el pueblo de Israel miró todos los milagros que Dios hizo en Egipto? Las pestes. Oh, sí, eso sí. ¿Se acuerdan? Y se les acuerdan dio de cuando comer, salieron. ¿verdad? Que todo- Les dio de comer, les dio maná, les dio agua. De una piedra le pegó Moisés, salió agua. Que no quieren maná, ahora les voy a dar. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? ¿Creyeron? No. Ahora en el tiempo de Jesús, ¿qué fue lo que dijo también Jesús? De cierto les digo, que aunque alguien regresara de los muertos, ni así creyeran. ¿Y qué fue lo que pasó después, unas cuantas semanas más? Lázaro, levántate. ¿Y qué decían todos? Nah, hombre, hizo algún hechizo o algo. Entonces yo pienso que Dios, por lo mismo ahora, está discerniendo a su pueblo. Sí. Yo pienso que es por eso la fe, algo que no vemos, pero por certeza creemos, Sí, ¿no? definitivamente ya está más difícil para Más nosotros. difícil, se puede decir más difícil. Eh, O sea que en otras palabras, hay tanta luz, pero ahí está tu fe, ¿dónde está tu fe? ¿Verdad? O sea, porque tenemos tantas cosas que ya se han abierto, pero ni así creemos. Entonces yo pienso que por eso Dios está haciendo eso, pero tenemos que tener fe, papá, de que cuando nosotros vemos que Dios nos ha hecho un llamado, Dios nos ha llamado. Tenemos que tener fe, Sí. que Él nos llamó, ¿verdad? es cierto. Ahora, vamos a continuar. Vean lo que dice Génesis capítulo 7, versos 7 a 9. Dice, después que el arca fue acabada y Noé y su familia subieron en esta, ¿qué cosa maravillosa ocurrió para convencer a la gente de la verdad de la cual Noé había predicado? Génesis 7, 7 al 9. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. Cierto. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé a arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Sí lo está viendo? ¿Amor? ¿Sí lo ¿El contó? 9? 7, 7, primero, al 9. Ajá. Génesis Ajá. 7. Ajá. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra. De los dos en dos entraron con Noé. De dos en dos entraron con Noé en el arca. Macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Fíjense, qué interesante. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué cosa tan interesante ocurrió en ese momento? ¿Qué cosa? Noé tiene la arca. Ya la terminó.
Y estaba viendo ahí, en el libro de Patriarcas y Profetas, nos dice, y se lo recomiendo que lean ese capítulo, nos dice que Noé con su familia construyeron el arca, más aparte con otros, que vamos a verlo para la semana que viene, que vivieron también, fueron contemporáneos con Noé, que también eran personas de fe, pero que Dios pues algunos los llamó a dormir, y tal vez otros a la mera hora se cuartearon, como dicen. Pero vemos nosotros que Él empieza a construir y dice que cada martillazo que daban era un testimonio para los antediluvianos. Que cada cosa que traían era un testimonio para los antediluvianos. Que dice que iban personas de muchos lados para ver el monumento que estaba haciendo ese hombre. Porque dice que eran tan perversos ahí, que se habían tan pervertidos en sus propias concupiscencias y sus propios deseos, que dice que competían unos con otros para hacer las mejores casas, para tener lo mejor cada uno. Y dice que cuando estaban ellos, me imagino, ¿no? Es como cuando nosotros decimos, hoy no tengo nada que hacer, agarro mi carro y quiero ir por ejemplo, no sé, al centro de Los Ángeles para ver los edificios. Me dijeron que hicieron un edificio nuevo. Y ahí van viendo uno tomando fotos, ¿verdad? Así me figura, como que agarraban ellos y vamos a ver a aquel loco que está haciendo que dizque un barco. A ver, vamos. Y dicen que él se ponía a predicarles. Y que ellos decían, ¿cómo va a llover si nunca ha llovido? Está loco. Y dice pues en el profeta del Señor, que él, cada martillazo que daba era un testimonio. Cada cosa que traían era un testimonio. Las personas que estaban haciendo lo que estaban haciendo era un testimonio. Nosotros al venir aquí, a la iglesia, es un testimonio. Al levantarse cada sábado, cambiarse y salir y buenos días, y manejar uno, es un testimonio. Haz de cuenta que estás como Noé. Entonces, tú dices que hubo más gente que le ayudó a construir el arca, ¿no? ¿Verdad? Sí, hubo más gente. Y esa gente pues eran familiares de él, gente que creía. Pero en el Espíritu de Profecía dice que muchos a la mera hora se cuartearon. Y no entraron, ¿no? No, nomás los 8. Ahora, o muchos murieron antes, ¿ok? Como Matusalén. Por eso les digo, la semana que viene también está interesante y leer el capítulo, creo que es el capítulo 9 que nos indica ahí la lección. Entonces, vemos nosotros que es un testimonio. Y dice en Santiago, en el libro de Santiago, dice que él era pregonero de justicia. Pero ahora, ¿qué cosa tan importante vemos ahí? ¿Qué estaban haciendo los animales? Los animales, ellos sí entendieron. Ellos sí entendieron. ¿Y qué hicieron? Andaban batallando, agarrándolos. No, Dios les dijo, suban. ¿Y entendieron? ¿Y el hombre no? ¿Y el hombre? No entendió. Y vamos a seguir leyendo, porque dice que así como en el tiempo de Noé. Es cuando dice uno, este animal entiende más que mi hijo. Sí, afortunadamente. Ahora vean lo que dice en el verso 10 ahí mismo, de Génesis 7, verso 10. ¿Amado lo puede leer? Y sucedió que el séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo pasó antes que viniese el diluvio? 7 días, ¿correcto? Imagínense, para la familia de Noé, estar en la arca con todos esos animales. Una semana. Ahí, en el Espíritu de Profecía, deben leer lo que pasó esos 7 días. Léanlo para que vean. Es en el capítulo 8. Dice que se burlaban de Noé, que hacían las peores catastrofidades. Atrocidades. Atrocidades porque catastro está tan... Hacían tantas cosas tan horribles, papá, que la misma gente que estaba adentro volteaban y decían, ¿y ahora qué? Si no viene la lluvia. Y se están burlando de nosotros afuera. 7 días. Y al séptimo día empezó a llover. Vean. Después vamos a ver que aquí habla, cuando dicen 7 días es el tiempo de angustia que vamos a vivir en este tiempo. Es un sinónimo o un tipo del antitipo. 7 días. Igual nosotros, cuando ya se acabe. Puede ser a lo mejor 7 años.
Aquí. No puede ser tanto, porque dice que a causa de los escogidos el tiempo se acortará. Entonces, no se sabe cuánto tiempo va a ser, pero que va a haber un tiempo de angustia, lo va a haber. Entonces ellos estaban en tiempo de angustia ahí en ese momento. Ahora vean lo que dice en el verso 16 de su Biblia. 7:16. A ver, Amá. Yo no alcanzo a leer muy bien. Ok, Apá. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién cerró la puerta? Jehová. Jehová, ¿verdad? Va a haber un tiempo en el cual se nos va a cerrar la puerta también nosotros de la gracia. Y ya Va a haber un entraron. tiempo. ¿Qué pasó con las personas de afuera? ¿Entraron? No. ¿Dios es misericordioso? Sí. ¿Pero Dios qué hizo? Cerró la puerta. Cerró la puerta a la oportunidad. Dios dijo, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos. 120 años predicaste a martillazo limpio y con tus palabras, no, ya estuvo. Ahora vean lo que dice en el verso 11. ¿Qué otra cosa además? Verso 12. ¿Por cuánto tiempo llovió? Y después vamos a ir al verso 11. Vamos a ir para atrás y para adelante, ¿ok? Verso 11. ¿Cuánto tiempo llovió? Y llovía sobre la tierra 40 días, ¿no? 40 días llovió. Y 40 noches. Ahora, ¿qué otra cosa además del cielo ayudó a hacer el diluvio? Verso 11. A ver, ¿alguien que no haya leído? Verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquellos días fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Oh, entonces las fuentes del gran abismo fueron abiertas. Y más aparte, dice, las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea que esto me hace entender o me hace ver que allá arriba hay, no nomás están las nubes que podemos ver cuando se juntan y hacen que llueva, sino que también hay unas fuentes del gran abismo. O sea, cuando veamos en el futuro el Apocalipsis, vemos nosotros que Dios tiene reservado de ¿cómo se llama? Granizo gigantesco que caiga sobre la tierra. Entonces, eso me hace pensar que más allá del cielo que vemos, hay un abismo en el cual Dios puede abrirla y venir. Lo que Él quiera. La vez pasada cayó agua, dice que va a caer granizo. Y dice que va a ser un granizo grande. Ahí nos identifica en Apocalipsis que son granizos de cierta peso. Entonces, es algo interesante. O sea, no nomás las nubes colaboraron para que lloviese, sino que el gran abismo se abrió también. Ahora vean lo que dice. ¿Qué tan extenso fue el diluvio? ¿Qué dice en el verso 17? Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. ¿Y el verso 18? Y subieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Y el verso 19? Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. Hasta el 23. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Wow. Entonces, ¿qué tan extenso fue? Si vemos nosotros las montañas, un ejemplo, la montaña más alta del mundo, ¿cuál es? El Everest. Dice aquí que todavía llovió, se Más levantó el alto, agua. pues, más 20 alto que codos, sí. ¿qué es eso? 20 codos. Ok, yo aquí yo tengo unos notas. Aquí un codo son 18 pulgadas.
Es un pie y medio, y medio. Eso es un codo. Entonces dice que aquí, ¿cuántos? 15 20 codos. codos, ¿no? 20. Entonces quiere decir que como desde aquí hasta allá, 15 codos, ¿no? más o menos. Papá, de aquí hasta allá. O sea, más alto que el... O sea, todavía para no dar chance, ¿eh? de que- Ahora y muchas personas me decían, me acuerdo, oye, pero yo pensaba, ¿no? Dije yo, pero si se llenó de agua, entonces los animales, los pescados no murieron. Pero sí, cuando tú mezclas el agua del mar con el agua dulce, el pez se muere, Sí. porque no tiene oxígeno, se asfixia. Ujú. Ya. Se acaba el oxígeno. Entonces Dios mató a todos ser vivientes. ¿Verdad? Nomás los que estaban en el arca fueron los que sobrevivieron, los animalitos de ahí. Ahora vean lo que dice. Ahora qué curioso que cuando ya se secó y todo, no hedía, ¿verdad? O como dicen los salvadoreños, no, ¿cómo dicen? No hedía, ¿verdad? Yo pienso que Dios construyó con tanta sabiduría esa arca, que yo pienso que hasta tenían un sistema de limpiar, ¿no? O sea, estaban preparados para todo ese tipo de cosas. Sí, no, es El que Dios lienzo. hizo todo tan perfecto que entonces un reciclaje, ¿verdad? ¿Ya? ¿Verdad? Ahora, vamos a seguir leyendo. Vean lo que dice ¿por cuánto tiempo las aguas permanecieron sobre la tierra? Génesis 7:24. 7:24. Permanecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días estuvieron en la arca. Sí serían días, ¿verdad? Ahí sí son días. Sí son días, papá. Acuérdese que Dios hizo todo en 6 días literales. Sí. Y el séptimo día literal descansó. Entonces aquí está hablando de los días literales. Ya cuando estamos nosotros hablando de proféticamente, podemos identificar la diferencia en proféticamente con las cosas literales. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿por cuánto tiempo tuvo Noé que permanecer en el arca? ¿Qué es lo que dice en Génesis 8:13? Ajá. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Miró, he aquí, que la faz de la tierra estaba seca. ¿Y el verso 14? Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. ¿Y el 15? Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Ok, entonces aquí tenemos que hacer matemáticas. Porque dice, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron, el primer día mes. Y después, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces, ¿cuántos son? 30 más 27 son 57. 57 días después de que hubo llovido. Imagínense. Bueno, vamos a seguir leyendo. Vean lo que dice en el verso 20. Sí, Eddie. Ya, Vean lo que dice Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Noé? Cuando ya al mirar que 57 días pasaron, 40 días que llovieron, 7 días que permanecieron en el arca, Le dio gracias a Dios, hizo un holocausto. imagínense, al ver. ¿Sí se han fijado qué pasa cuando después llueve? ¿Qué vemos en la tierra, aunque haya pavimento? Ese es uno, pero vemos como una capa de arena que se forma arriba del pavimento. Imagínense él al bajarse del arca y mirar todo para todos lados. Todo tapado. ¿Y él qué hizo? Gracias, Señor, agarró un animalito y dijo que varios animalitos, ¿verdad? Los mató, los sacrificó. Vean lo que dice en Génesis 9:11. ¿Qué fue lo que dijo Dios referente al diluvio en el futuro? Vean lo que dijo Dios. ¿Habrá otra vez diluvio? 9:11. Ajá.
estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces Dios puso un arco iris, y ese arco iris dijo: ya no vuelvo yo a destruir la tierra con agua. Ese es mi pacto, mira, Noé, le dice a Noé. Por eso nosotros, cuando acaba de llover, cuando vemos el arco iris, debemos de acordarnos que el Señor un día destruyó el mundo con agua. Pero ya cuando para la lluvia, ¿qué pasa? El Señor está haciendo su pacto. Porque si no, Él dejara abierto, y más aparte abriera los abismos del cielo y dijera que siga lloviendo. Pero no, el Señor para la lluvia y pone un arco iris. No sé si se fijan, siempre pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque dice: ya me acordé del pacto que hice con Noé. Qué interesante, cómo Dios, cuando Dios promete, Dios cumple. Ahí dice, A ver, más siga leyendo. mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sigan leyendo hasta el 15. Mi arco ha puesto en las nubes, el cual será señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en la nube. ¿Verdad? ¿Vio? Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir la carne. Qué interesante. Entonces Dios dice que no se va a olvidar de ese pacto. Y vean qué interesante, porque hay algo peculiar en esa expresión: mi arco he puesto en las nubes. Hay algo peculiar. En el verso 13. ¿Qué dice en el verso 13, mamá? El 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será de señal del pacto entre mí y la tierra. Vean lo que... que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver un arco de nubes. Wow. Ahora vean, alguien busque Apocalipsis 4:3 y alguien Ezequiel 1:28. Ezequiel 1:28. Vamos a ver qué peculiaridad hay. Apocalipsis 4:3 y Ezequiel 1:28. Lo voy a leer. Ezequiel 1:28. Vean lo que dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, cuando vemos el arco iris, ¿qué representa? Resplandor de Dios. Dice aquí, el parecer del resplandor alrededor. Dice, voy a leerlo otra vez: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, cada vez que vemos el arco iris, podemos ver que es el resplandor que viene siendo a la gloria de Dios. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis 4:3? Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Wow, ¿vio? Entonces, Dios hizo eso para que nosotros viéramos que es misericordioso y que la gloria de Él está presente. Porque Él prometió que iba a hacer un pacto y lo cumplió. Ahora, entonces, ¿qué tan segura fue la promesa de que no habría otro diluvio universal? La respuesta:
porque Dios ha prometido su propia gloria de que eso no será otra vez así. Fíjense, cada vez que vemos el arco iris, es la propia gloria de Dios. Porque es lo que dice en la Biblia, ya lo leímos. Es la propia gloria de Dios. Él ha prometido y dice, lo prometo, lo he declarado, ahí está mi gloria. Y es por eso les vuelvo a decir, cuando vemos que llueve, Dios para la lluvia y pone el arco iris. Y dice, me acordé de la promesa de hoy. Ahora vean, ya casi acabamos. Vamos en la número 18. Dice, ¿no será esta tierra destruida de ninguna manera? ¿Qué nos dice segunda de Pedro 3:10? Vamos a segunda de Pedro 3:10. ¿Ah? Segunda de Pedro 3:10. A ver, Amá, ¿lo puede leer? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿cómo va a ser destruida la tierra? Con lumbre, con fuego. Ya no va a ser destruida con agua porque Dios dio una promesa. Pero ahora Dios dice, ¿saben qué? Esta tierra va a ser purificada. Y de la manera que va a ser purificada es con fuego. Va a borrar el mal para siempre. Ahora vean lo que dice ahí mismo. Dice, ¿qué palabra ha declarado esto? En el verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5 más. Capítulo 3, verso 5. ¿Lo puede leer? Estos ignoraron voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, ¿qué palabra ha declarado esto? ¿Qué palabra? La misma palabra que creó los cielos y la tierra desde el principio. Qué interesante, ¿no? Que ahí dice en la misma Biblia que el que creó todo lo ha declarado. El que santificó el séptimo día lo ha declarado. Pero cuando llegamos a primera de Pedro, segunda de Pedro, los eruditos de ahora dicen, no, es que como Pedro era un prejuicioso y una persona que nomás se fijaba en su propio pueblo, le está hablando a su pueblo, no a nosotros. ¿Cuál era el pueblo de Pedro? Judío. Ahora ven lo que dice en el verso, ahí mismo, ¿ok? En el verso 7. Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Vio? Entonces, la misma palabra ha reservado esto y está preparado para los hombres impíos. Personas que no aceptan al Señor. Personas que como antes del diluvio eran así. Personas amadores de sí mismos, personas que nomás piensan en ellos, personas que no creen en Dios. Ahora, dice, vean lo que dice ahí mismo en el verso 3, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. ¿Por qué se llevará a cabo esta destrucción? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, que vienen siendo sus propios deseos, sus propias cosas que ellos quieren. Vamos a Lucas, para que nos lo explique un poquito mejor. Lucas, capítulo 17. Qué curioso, yo estoy leyendo Santiago y estaba leyendo Pedro. Sí, está bien. Ahora también ¿Qué? en 2 Timoteo nos dice, ¿ok? Lucas capítulo 17. Lucas, y ahí Timoteo, aquí póngale algo más. Vamos a ir ahí. Pero Lucas 17, 26. ¿Alguien que lo puede leer?
Y ya nos faltan 2 preguntas y ya. Lucas 17:23. A ver, vamos a escuchar al doctor Lucas. ¿San Lucas qué? Lucas 17:23. ¿El 23? 26 y 27, perdón. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ajá, ¿vio? Entonces, de la misma forma, ¿qué es lo que tenían las personas? Estaban en sus propias concupiscencias, estaban en sus propios deseos, estaban en sus propias ideas, en sus propias manifestaciones de su espíritu y De querían su vida. Ahora vean cómo lo pone Segunda de Timoteo. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Y vean lo que estaba pasando antes del diluvio y vean lo que está pasando hoy en día. Timoteo. Segunda de Timoteo, Ándale, Miguel, tú ¿Qué no número lees es? nada. capítulo 3, verso 1 al 5. A ver, alguien que lo pueda leer. Sí, sí, Miguel. Miguel no ha leído nada. A ver, papá, usted lea los primeros 2 versos y él que lea los últimos 3. Carácter de los hombres en los postreros días. Segunda de También Timoteo. debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, Ujú. porque habrá hombres armadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios. ¿Ah? A ver, siga leyendo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Segunda de Timoteo 3, ¿Tres qué? del 3 al 5. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a estos evita. Entonces, personas sin afecto natural, personas implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, etc. Entonces, todo ese tipo de cosas no lo hubiera mencionado Dios en ese tiempo si no hubiera pasado. Cuando nosotros leemos este libro, cuando leen el capítulo acerca de esto, ustedes pueden ver que estas personas tenían bosques, jardines hermosos donde hacían sus altares a sus dioses. Y en Deuteronomio dice que no ofrezcamos cosas en ningún bosque y que ni hagamos altares. ¿Por qué? Porque había pasado. Y Dios dijo, no quiero que hagan eso. Es lo mismo ahora nosotros. Dice, va a haber calumniadores, traidores, amadores de sí mismo, vanagloriosos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya pasó en tiempo del diluvio. En los bosques. No, en el tiempo del diluvio. Pensé que En no los se pudiera bosques, hacer en no. alguna cosa en un bosque. No, también apá eso, pero lo que digo yo es que si no, es que se me perdió un poquito ya. Lo que digo yo es que si no hubiese pasado eso, Dios no lo hubiese comentado para hoy. Pero como pasó, Dios está dando un ejemplo de que no pase eso mismo. Oh, sí, sí. ¿Me explico? Y por eso yo dice el ejemplo de que, por ejemplo, en aquel entonces, esas personas hacían sus adoraciones abajo de los bosques y prendían inciensos y a sus dioses y todo eso. Y en Deuteronomio, porque está hablando de Génesis, en Deuteronomio dice, no quiero que hagan sus altares ni que hagan sus dioses abajo de los árboles frondosos ni abajo del... ¿Por qué? Porque ya había pasado. ¿Se me explicó? Sí. Yo sé, a mí también eso se me hizo difícil de entender. Por mucho tiempo estuve diciendo, pues, ¿cómo? No, sí. Yo Ya, pensé que en un momento dado si dijera uno, está haciendo mucho calor, vamos allá afuera, ¿verdad? Ah, ya hay no, árboles es y eso, ¿verdad? diferente. Y no, está prohibido. por No, Dios. no, Ah, es ándale, diferente. exacto, Ya. ¿verdad? Sí, tienes razón, es diferente. Ahora, entonces va a ser como en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Noé. Va a pasar lo mismo, que va a llegar el diluvio y se los va a llevar a todos. Qué increíble. Todo. Vamos a ver lo último ya, para terminar.
¿Solo quién será salvo de la destrucción que viene a causa de la pecaminosidad? ¿Solo quién? Vamos a Isaías 33 y vamos a acabar con eso. Isaías Quien siga 33. los pasos de Dios. Amén. Sí. Isaías 33, 14. Vamos ahí, ya para terminar. Isaías 33, 14. Isaías. ¿Isaías qué? 33, 14. Y vamos a ver quiénes serán los únicos que serán salvos. A ver, alguien que lo pueda leer. ¿Papá? ¿Ya? Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Y el 16. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y el 17. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las cosas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendes. ¿Sabían ustedes que la gloria de Dios es un fuego consumidor? ¿Sabían ustedes? Aquí lo dice. ¿Sabían ustedes que el pecado no puede estar ante Dios? Satanás un tiempo anduvo con él, caminando. Caminando con la gloria de Dios, con ese fuego consumidor. Pero llegó el momento en que Dios lo agarró y lo aventó y dijo, no, tú ya no moras aquí. Si nosotros hacemos lo recto, si nosotros caminamos en justicia, si nosotros obedecemos a Dios y nosotros quitamos la violencia de nosotros, podremos recibir con el Señor, podemos nosotros estar con Él. ¿Okay? Así es que vamos a tener una palabra de oración, que ya la escuela sabática de los niños ya se acabó. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas. Te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que podamos compartir con otros lo que hemos aprendido y que podamos meditarlo para poder nosotros pensar, Señor, y tener esa convicción que tú buscas. Te pedimos, Señor, que te mantengas con nosotros y que nos sigas guiando. Te lo pedimos todo en su nombre.